Bueno, y esta última noticia tiene que ver con los resultados de pericias sobre el cuerpo del hombre que encontraron incendiado, calcinado, o bueno, ya no vas a decir en realidad, por ahí no es la palabra correcta, Ignacio González Prieto, en el departamento donde estaba el hijo de Petinato. ¿Qué sabemos? Bueno, Domi, se ha dado a conocer la autopsia. A ver, Melchor Rodrigo es un médico neurólogo, amigo de Felipe Petinato, y la mamá confirmó que había estado en el departamento del barrio de Belgrano. Bien. Así que ya está confirmado La identidad. quién es la persona que murió calcinada dentro del departamento. ¿Qué dice la autopsia? Digo el resultado y después vamos a explicar algunos detalles que tienen que ver con este procedimiento médico forense. Lo que dice lógicamente la autopsia es que son quemaduras críticas, que tiene una congestión de edema y hemorragia pulmonar. La autopsia no te da grandes precisiones. Lo que hace la autopsia, Domi, es dar la data de muerte, el mecanismo de muerte y la causa de muerte. Es muy genérica. Se hace de manera ilustrada, se hace completa y se hace metódica, es decir, se sigue todo un método, se van sacando fotografías, se va filmando, el médico legista va haciendo descripción. Pero acá lo más interesante no es la autopsia, repito el resultado, quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar. Acá lo más interesante son los estudios complementarios. Vos en los estudios complementarios, los anatomopatológicos, los toxicológicos, vas a tener información mucho más profunda de qué fue lo que puede haber ocurrido, cuál puede haber sido la mecánica de muerte. A ver, acá hay algunos parámetros en cuanto a... ¿Murió calcinado o por inhalación? Bueno, ese es uno de los datos que vos tenés que tener en cuenta. ¿Por qué? Mira, el living era muy pequeño, de 3 metros por 5 y 2 metros 80 de alto. En el lugar, los peritos de la División de Investigaciones de Incendio y Explosiones de la Policía de la Ciudad observaron varias cosas. Primero, que fue un lugar en el living donde hubo mucha temperatura, donde no había tanta carga de fuego en cuanto a los materiales que son combustibles del lugar, que el fuego estaba muy concentrado en el lugar donde se genera el incendio, es decir, en el cuerpo de la persona. Y sí que había un alto nivel de toxicidad, lógicamente por lo reducido del ambiente. Ahora, desde el punto de vista de la criminalística, vos tenés que determinar cómo se originó ese foco ígneo. Si hubo, por ejemplo, algún elemento considerado combustible, que puede ser alcohol, que puede ser algún tipo de combustible como nafta, puede ser benzina o puede ser algún tipo de otro hidrocarburo. Y además, lo que hicieron los peritos, yo aquí tomé referencia de algunas cosas, es que los problemas que se están encontrando, sobre todo en incendios en lugares cerrados, es que hay materiales muy tóxicos que en baja dosis y en muy poco tiempo pueden matar a una persona. Por ejemplo, hay muchos materiales como los muebles que están aquí que tienen muchos sintéticos de PVC, tienen cianuro de hidrógeno, tienen espuma de poliuretano. ¿Cuáles son los elementos que uno puede tener ese tipo de sustancias que son tan tóxicas? Alfombras, almohadones, sillones, colchones, decoración. Todo eso hace que el fuego tome mucho más fuerza. Y además hay que considerar que en un lugar como ese, el monóxido de carbono que entra por la vía aérea, es decir, entra por los pulmones, llega a la sangre y cuando llega a la sangre ocupa el lugar que generalmente ocupa el oxígeno, para que se entienda fácil. Y te puede llevar a la muerte en muy poco tiempo. Entonces, y te inmoviliza, lógicamente. La pregunta del millón es, ¿por qué Felipe Petinato pudo salir del lugar y el amigo no? ¿Por qué? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer desde el punto de vista criminal. Porque él logra salir. Él logra salir y nadie que lo rescata. Y el amigo no. Se asustó, sufrió una crisis psiquiátrica y psicológica. Tenés que determinar si esas personas que estaban en ese ámbito, por ejemplo, habían consumido alcohol, habían consumido drogas, habían estado manipulando algún tipo de elemento que fuera inflamable. ¿Qué elemento inflamable uno puede tener que desprenda? Cualquier cosa. Podés estar,
podés estar manipulando alcohol. El alcohol de la casa. Algún tipo de 70-30, por sí, ejemplo. algún alcohol que sea muy inflamable y que eso... No, pero hay bebidas, perdón, que también... Hay bebidas, Claro. hay bebidas, hay muchísimas cosas que pueden... Encendedores, perdón. Encendedores con la benzina, por eso te decía que era una de las sustancias, Fede. A ver, lo que vos tenés que determinar acá es si estamos frente a una muerte violenta, para que la gente lo entienda. Una muerte violenta son las situaciones vinculadas a los suicidios, a los accidentes o a los homicidios. O sea, puede que haya sido adrede. Bueno, a ver, hay algo que se llama vicios de intencionalidad. Vos lo que tenés que comprobar en ese lugar es si hubo algún tipo de intencionalidad o si hubo una situación accidental. Lo extraño de este caso es que había dos personas. Una sale y la otra no. Cualquier persona que conozca de incendios sabe que por lo general lo último que te pasa en un incendio es prenderte fuego. La mayoría de la gente se muere por absorber el elemento tóxico que hay en el ambiente. Y sobre todo si hay elementos que al hacer combustión con el fuego eliminan un tóxico, eso rápidamente entra en la vía aérea, te ocupa la nariz, la garganta, la tráquea, los pulmones y te lleva a la muerte en muy poco tiempo. Entonces, las preguntas que hay que hacerse acá en cuanto a la investigación criminal es, ¿estamos frente a un hecho criminal o no? Ahora, te pregunto lo siguiente, ¿no? Ante esa pregunta que vos haces, había dos personas adentro del departamento. Una está muerta y la otra es este chico Felipe Pettinato. Sí. ¿Pueden llegar a saber qué pasó sin que él declare o diga la verdad de lo que pasó o mienta, por ejemplo, en lo que pasó? Sí, la ciencia forense te da la posibilidad de poder reconstruir todo. Lo que pasa es que acá tenés un cuerpo que está parcialmente calcinado, está quemado. Por lo tanto, hay elementos que tenés que irlos descubriendo a través de los estudios complementarios. Por ejemplo, independientemente de la identificación que se hizo ahora, van a tener que trabajar los peritos en genética, se puede trabajar con antropología forense, con odontología forense, a través de huesos o el buco palatino, los molares, poder comprobar quién era la persona. Pero ya tenemos la confirmación de identidad porque la madre de la persona que murió da el dato. Ahora, ¿vos querés saber qué pasó ahí? Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que estudiar muy bien la escena. Es como si ocurre algo en este estudio donde estamos trabajando nosotros. Vos tenés que hacer una reconstrucción de qué fue lo que ocurrió. Por eso es muy importante que en los primeros momentos se haya preservado la escena. Y es una escena cerrada, es una escena interior. No es una escena mixta donde vos empiece un incidente dentro de una casa y después se desarrolla en un parque. No hay una escena primaria y secundaria. Es una escena puramente primaria en un lugar cerrado donde una persona sale y el otro no sale. Y donde además, en los incendios, generalmente la víctima muere por inhalar el tóxico. Es decir, muere por inhalación y luego se quema. Para que una persona se queme de una, para que la gente lo entienda, para que vos te quemes, tiene que haber un combustible, tiene que haber un gas. Algo que fuerte. Algo que te genere una gran rápido. combustión y vos te quemes rápidamente. Si no, no ocurre eso. La víctima estaba de cúbito ventral, es decir, estaba boca abajo en el living del departamento. Lo que hay que reconstruir, hay que hacer una muy buena revisión del cuerpo de Felipe Pettinato, porque si hubo una situación de pelea, hay un principio básico, que es el principio de la transferencia. Si yo en este momento, Domi, empiezo a pelear con vos, te tomo de las manos, te tomo del brazo, vos me tomás a mí, me tomás del pelo, nos pegamos trompadas, patadas, agarrones, etc., además de la transferencia de genética que hay entre nosotros, de componentes que van desde mi camisa, desde mi saco, desde mi pelo, desde mis uñas, desde mi saliva, etc., va a haber también una transmisión en cuanto a las heridas. Y van a ser heridas premortem, porque nos vamos a estar peleando y nos vamos a lastimar. Y después hay heridas postmortem. Otra cosa que vos tenés que determinar es, la persona que apareció dentro del departamento, ¿estaba muerta y después se quemó? O, claro. ¿Estaba muerta o después se quemó? ¿O fue todo una continuidad o fue todo correlativo? Porque, por ejemplo, yo me peleo con vos, te golpeo, te desmayo y después para querer ocultar lo que yo hice, prendo fuego a este estudio.
por ejemplo. Bien, puede ser. Porque es una maniobra de ocultamiento. Vos querés ensuciar, querés desvirtuar, querés modificar un lugar donde ocurrió un incidente. Si vos sos un delincuente profesional, sabés perfectamente que las escenas del crimen, si vos le sacás cosas a las escenas, le agregás cosas externas o lo modificás, generás un problema para la investigación. Claro. Ahora, si vos no sos un delincuente profesional, un desorganizado, como se dice, y te manejás en cuanto a lo emotivo, y yo me peleo con vos, y yo te mato... Y después digo, ¿qué hago ahora? ¿Y ahora qué hago? Prendo fuego a un lugar, me doy a la fuga, y quizás, al no ser un delincuente profesional, yo en la puerta acá del canal tengo un ataque de nervios, y tengo una situación de descontrol. Por eso ¿Puede ser posible esto? puede ser posible, y además hay que revisar muy bien el cuerpo de Felipe Pettinato, porque es la persona que estaba en el lugar. Hay que hacer una muy buena pericia psiquiátrica y psicológica. Hay que revisar todos sus antecedentes. Hay que tomarle testimonio, en este caso como testigo, pero si hay algún elemento de prueba, el juez y el fiscal puede pasar de testigo a ser imputado. Cuando estás imputado es que te imputan un delito. Por ahora no lo está. ¿Tiene él de algo? Bueno, ahora te voy a decir algunas cosas interesantes. El 8 de marzo del 2018 se cometió un incidente, lo acusaron de abusar sexualmente de la hermanastra de su novia. La chica tenía 14 años, la víctima. La novia de por entonces se llamaba Sofía. Y la chica dice que a la madrugada él se levantó, ella estaba en el sillón y sufrió una situación de abuso sexual. Eso fue en el 2018. En el 2019 estuvo en la clínica suizo-argentina, donde en esas circunstancias él admite que es adicto a las drogas y que estaba bajo un tratamiento para recuperarse. En marzo de 2021 lo internaron en el hospital Pirovano con un brote psiquiátrico. Estaba muy agresivo con su hermana, con su madre y con el médico de la prepaga que fue. Él en ese momento vivía en una casa de Saavedra. Tuvo que intervenir la policía. Y acá tengo la pericia psicológica y psiquiátrica que se hizo en junio del 2020 sobre Felipe Pettinato. Y dice lo siguiente. A ver. Padece insomnio, trastornos alimenticios, toma medicación psiquiátrica, consume drogas legales, pero también psicofármacos sin control. Comprende y dirige sus acciones. Eso para la ley es ser imputable, el que comprende y dirige sus acciones. En su relato es disperso y confuso. Puede discernir entre algo que es legal y algo que es ilegal. Y no es peligroso para sí ni para terceros. Bueno. El juez de esta causa va a volver a pedir seguramente un informe. Y ahí vamos a ver qué da la perfilación de él. Y por otro lado, lo que debe reconstruir el juez es preguntarle a los psiquiatras y psicólogos si en el momento que se da este incidente, que ahora se está investigando, él en su relato es consciente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, vos acá lo que tenés que ver es, ¿fue una situación accidental o fue una situación intencional producto de un conflicto? No lo sabemos. Acá había dos personas dentro de ese departamento. Uno es Felipe Pettinato y el otro es Melchor Rodrigo, este muchacho que era amigo de él. Lo que vos tenés que reconstruir es qué pasó dentro de ese departamento. ¿Hubo una situación accidental o hubo una situación criminal? Y me voy a tomar de un caso muy conocido que la audiencia lo va a entender muy bien y vos te vas a acordar, Domi. ¿Te acordás el caso de Wanda Tadei con Eduardo Vázquez? Sí. Eduardo Vázquez se hizo muy conocido porque era el baterista de la banda Callejeros, quedó involucrado en el caso Cromañón, fue llevado a juicio, fue condenado y todo lo demás. Pero Eduardo Vázquez, en este momento, está preso, condenado a prisión perpetua por homicidio agravado, sobre todo por femicidio, por violencia de género, por haber asesinado a Wanda Tadei, que era su pareja. Quemándola. Quemándola. Cuando Eduardo Vázquez fue a relatar a los tribunales, Eduardo Vázquez dijo
que estaban ahí y que ella estaba manipulando alcohol y que él había prendido un encendedor y que ella se había encendido fuego y que él no tenía nada que ver. Él se había quemado las manos. Los él brazos. Dijo que estaban limpiando una guitarra. Dijo ¿no? que estaban limpiando instrumentos. Es decir, después, yo me acuerdo cuando se hizo la pericia, yo fui al lugar, le hizo la pericia a la Gendarmería Nacional. Que había una pileta, Claro. pelo pincho. Exactamente, en el patio, porque había un chiquito. Se fue a hacer toda la reconstrucción y en la reconstrucción se probó que había un elemento que es como si yo agarrara este vaso, e hiciera esto. Mirá, Domi. Sí. ¿Esto se puede caer, se puede manipular tan fácilmente? No. Esto es algo que alguien lo arroja y queda proyectado de una manera particular. Mirá cómo quedó el piso del estudio. Claro. Mirá cómo quedó el piso del estudio. Esto Que alguien lo roció, no es que alguien Claro. se volcó. Esto se llama goteo dinámico. Esto demuestra un movimiento. Y yo lo lancé con mis dedos de esta manera. Si yo tomara el vaso y arrojara el agua, no te voy a tirar, Domi, quédate No, tranquila. no. Si yo tirara el vaso en otra posición, el vaso Sería caería a distinto. chorro. Claro. Sería totalmente distinto. Y Derrame. claro, y un perito diría, no le tiró a Dominique en esta situación, tiró el vaso en esta situación. O se cayó. O se cayó. Si yo Un tuviera, accidente. si yo tuviera el vaso acá y en este momento se me cae y yo me prendo fuego por alguna razón, esta proyección del líquido también se puede reconstruir. ¿Está? Esto lo estoy explicando porque lo que van a hacer los peritos ahora es tratar de recomponer lo que ocurrió en ese lugar. Claro, vos me dijiste tal cosa. Bueno, a ver, vamos a ver si es así. Vamos a reconstruirlo. A ver, ¿yo estoy diciendo que Felipe Nacho. Pettinato es culpable de No. homicidio? No. Lo que estoy diciendo es que los peritos tienen que reconstruir cómo se origina ese foco ígneo. Y vuelvo a esto que me dijeron esta mañana. ¿Y el foco está en el cuerpo de la Bueno. persona que murió o está en otro sitio del Bueno, departamento? ¿No se Ahí, sabe? sí, ahí está. Silvia acaba de dar el golpe en el clavo. Ahí está el punto. Eso es lo que se tiene que construir. ¿Por qué había tanta temperatura? ¿Por qué no había tanta carga de fuego? ¿Por qué el fuego estaba tan concentrado? Eso que acaba de decir Silvia es muy importante. Vos tenés que reconstruir si el fuego empieza en otro lugar o si empieza en el cuerpo de la persona. Sí. Tengo para compartir, Ignacio, la cara de la persona que lamentaba, el rostro de la persona que lamentablemente murió. Es un médico, dijiste neurocirujano. Un neurólogo. Neurólogo. Al neurólogo que trabajaba, ¿era amigo o que además trabajaba con él? Porque bueno, sabemos de trataba. eso, pues, lo trataba. Aparentemente ¿Esta las es la dos persona cosas. que Aparentemente estamos las viendo? dos cosas. Díganme la producción, por Sí, favor. es este joven, ¿eh? Es este joven. Ok. Es este joven. Melchor Rodrigo. Sí. Ahí dice nuestra productora Diana que Lo entrevistamos en nuestra tarde. Sí, fue entrevistado acá No. en el programa. Ah, cuando hablamos de Lyme. ¿Te acordás Claro. de la La enfermedad de Lyme, es que verdad. transmitía Sí. las garrapatas, que se empezaban Sí. a conocer los casos en la Argentina y que reclamaban incluso, me acuerdo, Sí, tratamiento señor. y Sí. diagnóstico en Argentina para que lo cubra la obra Sí. social? Él era un especialista en eso que acaba de decir Nacho. Él era especialista en eso. Por eso te digo, vos tenés que reconstruir lo que pasó. Porque toda la información que tenemos ahora, desde la madrugada hasta ahora, es una información muy preliminar. Claro, Vos tenés, falta vos tenés lo que hacer toda complementario. una reconstrucción y lo más importante, y con esto cierro, vos tenés que hacer una reconstrucción que se llama secuencia fáctica. Vos tenés que reconstruir en tiempo y en espacio lo que ocurrió. Y los peritos saben muy bien trabajar en esto. Así que esto recién empieza, se los puedo garantizar.